Bienvenidos a Espacio Público. El día de hoy de nuevo seguimos en ese esfuerzo de comunicación, de desarrollar aportes en la vida ciudadana del país, bajo la convicción de la necesidad de traer la voz de los pueblos indígenas. En una sociedad multicultural hemos desarrollado una alianza estratégica entre el organismo NALEV, la Academia de Lenguas Mayas y TV Maya, el canal multicultural de Guatemala. La idea es precisamente escucharnos, la idea es intercambiar impresiones con el propósito de ir constituyendo la nación que queremos, la nación que reconoce a todos, que es capaz de apreciar con derechos y con obligaciones a todos sus ciudadanos en una sociedad multicultural. Con ese propósito, el día de hoy vamos a tener una importante conversación con la licenciada Blanca Estela Alvarado. Bienvenida, doña Blanca Estela. Es un honor conocerla y de saber de esa trayectoria tan importante. Vamos a hablar el día de hoy de los retos precisamente que tienen las mujeres mayas, las mujeres indígenas, pero más allá de las mujeres indígenas, las mujeres mayas en Guatemala, los desafíos en una sociedad y en un mundo que se está intentando pasar de la modernidad para unos a la posmodernidad para otros, a otras situaciones en las cuales la tecnología, la información, la educación nos exige ser muy competitivos. ¿En qué situación se encuentran las poblaciones indígenas y sobre todo el rol y el papel de las mujeres mayas es sumamente importante? Doña Blanca Estela Alvarado es pedagoga, precisamente especialista en temas de educación, ha trabajado con la comunidad internacional precisamente en esos temas y en otros muchos de pueblos indígenas. Es una importante dirigente de organizaciones indígenas y en este momento encargada financiera de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Ha participado de ese proceso intenso y verdaderamente significativo, he dicho yo en muchas ocasiones, de el ser nombrada presidenta de una comunidad lingüística. El tener desde la participación de los socios en la Academia de Lenguas Mayas, en cada una de las comunidades lingüísticas, en un proceso sostenido por muchos años, desde su fundación por hermanas y hermanos mayas hace muchos años, demuestra un ejercicio altamente democrático, altamente participativo, muy colegiado y muy fuerte en términos de representación. Y precisamente de la comunidad quiché, usted es la presidenta. También ha sido comisionada presidencial contra el racismo y la discriminación contra pueblos indígenas, el primer equipo de comisionados que fundó, que instaló y dejó marcado la ruta que tendrían que seguir el resto de comisionados y que tenemos que evaluar también para ver cómo se encuentra, pero toda una experiencia de vida muy importante y de vida política y académica, intelectual al servicio del país. ¿Quién es en ese desafío y en ese esfuerzo la persona determinante en su vida, doña Blanca Estela? Cuando dice determinante en su vida, se refiere a la familia, me imagino, ¿verdad? Pues a veces en la familia hay una persona que es determinante. A veces no, a veces también afuera, porque la familia tiene otros intereses o otras dinámicas, y entonces hay personas que tienen una influencia importante en la vida de las personas. Bueno, yo sí le sé decir que las personas que determinaron mi posición como persona dentro de la sociedad, sí fueron mis abuelos, tanto mi abuelo como mi abuela maternos. Fueron grandes políticos de su tiempo. Mi abuelo hizo grandes transformaciones en la comunidad, fueron fundadores de las primeras cooperativas que existieron en el país. ¿De qué parte del país viene? Mi abuelo era de Cantel, Quetzaltenango, y mi abuela también. Yo soy de origen de allá, pero luego crecí en San Cristóbal Totonicapán y mi niñez la hice en San Cristóbal Totonicapán. Pero estos ejemplos de ellos, la autonomía de mi abuela económicamente hablando, porque cada quien tenía sus parcelas y cada quien hacía sus propios negocios, y luego mi abuelo, su participación en la política fue bastante ejemplar para nosotros. De hecho, toda la familia pues siguió las huellas de él,
y lo más importante que él decía era que era la familia y la comunidad. O sea, la familia en primer lugar, porque si la familia no actúa, la comunidad no se transforma. Fueron de los primeros indígenas que tuvieron hijos estudiando en el exterior. Fueron de las primeras familias indígenas que graduaron sus hijos hasta la universidad. Y entonces de ahí vengo, yo creo que la educación es muy importante para nosotros. Determinante la educación. Fue determinante la educación. ¿Y de dónde, cómo cree que hay, por qué hay una diferencia entre lo que en ese ejercicio familiar ustedes consiguieron y el resto de la población? ¿Cuál cree que fue la parte que detonó esa diferencia en el cual ustedes realmente, sus abuelos hacen un aporte verdaderamente significativo al futuro? Sí, yo creo que la visión y también el hecho de que ese abuelo estuvo mucho fuera de la comunidad. Él trabajó, porque él era huérfano, trabajó mucho en Izabal y luego se dedicó a cultivar manzana en la comunidad y transportaba la manzana en tren. En aquel tiempo no existían buses, ¿verdad? Él se venía a pie y la manzana en tren y comerciaba acá. Y entonces su relación era directa con los secretarios generales de los partidos, por ejemplo, de algunos partidos en los que él participó. Y eso le dio otra visión del mundo. Conoció gente con la que pudo tener ideas de cómo debía ser la educación para sus hijos. Y entonces él tuvo un hijo en El Salvador, o a otro en México. Por supuesto un poco tirándole a que fueran religiosos, ¿verdad? Pero la formación que recibieron ellos, por cierto, ninguno fue religioso, todos se dedicaron a otras cosas, y esa fue la diferencia, porque en nuestras aldeas en ese tiempo, Álvaro, no había educación primaria completa, solo llegaban hasta 3er grado primaria. Entonces la solución que le encontramos a poder seguir estudiando nosotros, porque somos de extracción rural, fue salir de la comunidad y buscar otras alternativas. En mi caso, hasta 3er grado primaria había en mi aldea para seguir estudiando, y entonces me internaron en un colegio religioso, que fue donde yo recibí el primer título de maestra de educación primaria urbana. Y entonces esas alternativas fueron las que buscaron los abuelos para nosotros, y entonces de esa cuenta es que también conocimos nosotros más compañeros, ¿verdad? En el internado éramos de todas partes, todas indígenas. Tuve compañeras de todos los departamentos del país. Es una capacidad de encuentro con una diversidad indígena muy importante. Y antes de que terminemos este primer bloque en el cual estamos conociendo a doña Blanca Estela Alvarado, ¿hubo una diferencia del trato de sus abuelos entre sus hijas y sus hijos? ¿Entre hombres y mujeres? ¿O cómo vio ese trato y esa relación? ¿Hijas de ellos o hijas? De ellos, sí, es decir, sus tíos y sus padres. Los tíos fueron los primeros que encontraron oportunidades y salieron, digamos, favorecidos por el abuelo. Y los tíos fueron los que contribuyeron para que nosotros, los sobrinos, también tuviéramos algunas oportunidades para salir adelante. O sea, fue una relación de solidaridad en cadena para poder llegar a ser lo que somos ahora. Y el papel de la mujer en ese sentido de tratamiento y de oportunidad siempre fue el mismo. Fíjese que con relación a mis tías hubo un poco de diferencia, porque las mayores generalmente se dedicaron a ayudar a la abuela, ¿verdad? Más en la crianza de los hijos, a ayudar más en la casa. Entonces las tías mayores no tuvieron oportunidad que las tías menores, ¿verdad? Entonces ya la menor de la familia es Manuela Alvarado, que usted sabe que fue diputada por el partido. En el Congreso de la República. Exactamente, sí. Entonces ella tuvo mejor oportunidad, estudió también en el internado en el que yo estudié. Y como ya le contaba, la escuela primaria no era completa en nuestra comunidad, entonces no había para dónde. Los muchachos todavía pudieron movilizarse a Xela. Ellos se graduaron en Quetzaltenango, digamos, ahí obtuvieron el primer título. Pero salir de la aldea de Cantel a Quetzaltenango significaba caminar a pie 2 leguas, que le decimos, ¿verdad? O bien ir en bicicleta de ahí hasta Quetzaltenango, y eso las mujeres, pues, era un poco complicado. Todo un desafío de
para poder desarrollarse y para tener oportunidades. Y estamos hablando precisamente de eso con la licenciada Blanca Estela Alvarado, y vamos a regresar precisamente a seguir explorando los retos y los desafíos que una mujer indígena, que las mujeres mayas tienen en Guatemala. Regresamos. Riakalap que chapa mayap chabal garifuna chuqeshinka Huecayale tijonik chiquepa quetzig manqueric takash que catamaj que chawik que chamanik romasla que canaj pa que jolomle que cuchicoch patijobal manca queric que cash chertamashik le cashlan tzig Romal Kola, le tijonik pa que psijobal. Katob ancho urojek le utzlak asle mal pa wamak ishimuleo. A young country with a lot of new flavors that adds to the table of Central America. I'm Ivan Duran, I'm a record producer, I'm from Belize. I've produced about 30 albums, not only Garifuna but also Creole and Maya and Mestizo artists. I think there's a lot more in common than what people think. The main challenge for artists in Central America is to come up with new ways to present their identity. Mucho gusto, Centroamérica. La importancia de la cultura maya en la actualidad se refleja en muchos movimientos, dentro de los cuales se encuentra el artístico, y es a través de esta donde buscamos hacer nuestro aporte, brindar nuestro grano de maíz. Consideramos a nuestra cultura ancestral como una fortaleza que debemos compartir con las demás culturas existentes en el mundo. El llamado a la juventud es que busquen su esencia y a partir de eso construir una vida plena, en la que no tenemos que sentirnos superiores o inferiores a nadie, en la que todos y todas seamos iguales. Estamos precisamente conversando sobre la participación de las mujeres, pero más allá, estamos reflexionando sobre esa experiencia de vida ante retos verdaderamente significativos. Todo el mundo, todos los estudios demuestran que las limitaciones y la poca o nula oportunidad para las mujeres indígenas, las mujeres mayas en Guatemala son altas limitaciones. Y en consecuencia, el desarrollarse, el superar estos desafíos han sido tareas verdaderamente muy grandes para todas las mujeres y para todas las familias. Pero hay una diferencia, según lo que yo escucho, doña Blanca Estela, entre la experiencia de su abuela, su madre, la suya y la de sus hijas. Hay ahí una experiencia de vida de mujeres que han tenido diferentes rumbos, obviamente, pero que tienen diferentes igualmente gradas en términos de esfuerzo. ¿Cuál vería usted, viendo a la distancia, esas tareas, esas situaciones de vida en las cuales las mujeres de su familia han ido avanzando? Usted ha logrado importantes espacios nacionales e internacionales y eso significa esfuerzos igualmente significativos de la familia, porque uno no es nadie sin la familia. Así es. Y en consecuencia, ¿cómo ve ese proceso que ve desde su abuela, pasando por su madre, por usted, su hija? ¿Cómo ve ese recorrido? Bueno, yo creo que en la medida en que las cosas se facilitan, como que también las generaciones humanas se acomodan un poquito, ¿verdad? Porque en el caso mío también tuve el gran ejemplo de mi madre. Fue una mujer, es una mujer porque vive todavía bastante luchadora. Ellos fundaron la cooperativa Shelac, que todavía existe, comercializa ahora productos lácteos.
y fue la única mujer dirigente de ese tiempo. Tuvo retos grandes. Ellos fundaron Xelac en la Alta Verapaz. Fueron a conocer experiencias en México y en otros países, siendo una mujer sin haber concluido la educación primaria. O sea que la educación es importante para llegar a tener un liderazgo fuerte, pero yo creo que además la vocación de querer hacerlo, ¿verdad? Y de no quedarse, como decía mi abuela en el idioma quiché, dice, o sea, yo no quiero que sean mujeres debajo del tetunte, o sea, encerradas en la cocina, sino que sean mujeres que salgan a buscar oportunidades. Y eso era muy importante, pues, si la abuela lo decía, ¿verdad? Entonces, mi mamá fue una mujer y sigue siendo un ejemplo muy grande para mí. De hecho, la primera publicación que tuve se la dediqué, porque escribí en medio de trabajar, de estudiar en la universidad y de tener la responsabilidad de criar a los hijos y entre pachas y pañales. Y de atender al esposo, ¿verdad? Que es prácticamente se triplica el trabajo de uno, pero en medio de todo eso yo salí con el libro y se lo dediqué a ella porque fue un ejemplo muy grande para mí. Con respecto a los demás hermanos, pues nosotros casi todos tuvimos la misma oportunidad, pero a lo mejor mientras más se sufre es que más se da a los demás, porque mientras usted pasa por momentos difíciles, comprende que los demás también los tienen, comprende que la pobreza es muy difícil vivir, comprende que la falta de oportunidad complica la vida y el desarrollo de los pueblos, y entonces de la familia de mi madre, yo soy la única que he dedicado casi toda mi vida al trabajo, pero también como mitad de mi tiempo a luchar por la colectividad, por nuestro pueblo, a dedicarle un buen tiempo a la organización social. Con relación a mis hijas, pues ellas ya tuvieron un apoyo un poco mayor porque pues estando, ya nosotros vivimos en Villanueva y ellas estudiaron en escuelas nacionales, porque nosotros no pudimos darnos el lujo de llevarlas a colegios y todo eso, ¿verdad? En escuelas primarias sufrieron todavía bastante de discriminación porque jamás les pusimos uniforme. Ellas mantienen el traje y entonces hubo conflictos pequeños que vivieron y que eso les desarrolló también una conciencia identitaria maya, y pues nos han seguido un poco los pasos con relación a las luchas con el pueblo, se han involucrado en lo que nosotros nos hemos involucrado, ¿verdad? Y algunas de ellas, pues una en especial es profesional en este momento, las demás van un poco rezagadas en poderse graduar en la universidad, pero yo creo que en ese sentido veo que hay un poco de lentitud en hacerlo por el hecho de que todo está a la mano. Tuvieron más oportunidades. Todo está tan cerca y tienen el apoyo de nosotros. Entonces ya depende un poco de tal vez del interés profundo de ellos para salir mejor adelante, ¿verdad? Y regresando a lo que usted mencionaba sobre la experiencia en las escuelas, sobre el tema de la discriminación, ¿qué tan determinante puede ser este tema de la discriminación hacia las mujeres por portar su traje, por la población, por la niñez que llega sin hablar el idioma español? ¿Qué tan determinante es para que se queden o se retiren de las escuelas? La deserción escolar en zonas rurales y población indígena tiene como determinante mucho este tema de la discriminación, ¿cree usted? Sí, yo me eduqué en una escuela rural, como le decía al principio, ¿verdad? Nuestra maestra era una maestra de Quetzaltenango, ladina, y muy humana, por cierto. Pero la población estudiantil era diversa, o sea, habían ladinos e indígenas, y era muy duro tener que competir un grupo, digamos, heterogéneo en eso de aprender a leer, por ejemplo, cuando usted solo habla su idioma materno. Claro. Y por supuesto que el maestro no dice, en ese tiempo todavía no había ni siquiera discusión sobre la educación bilingüe y lo importante que era que el niño aprendiera a leer en su idioma materno.
sino más bien se consideraba la lentitud de aprendizaje de los indígenas monolingüe hablantes con un tipo de retraso y se les maltrataba por eso, se les decía que eran torpes o que no podían, y por supuesto, como se les decía, muchos compañeros se vieron en la necesidad de retirarse. Pero la discriminación no solo venía de la maestra, sino venía también de los propios compañeros. Claro, hay una relación difícil. Sí, yo recuerdo que llegábamos descalzos a la escuela, nos pisaban, ¿verdad? Porque y era tremendo porque como somos de clima frío, nuestros pies llegan como congelados por el hielo caminando a pie hasta la escuela. Y los compañeros con zapato y se paraban sobre nuestros pies en las filas en la escuela. O sea que sí se vivió momentos difíciles de discriminación y racismo en la escuela donde yo hice la primaria, y muchos compañeros y compañeras en especial se retiraron porque también había mucha persecución de las niñas, en el sentido de que generalmente como que por naturaleza la niña es más callada, más tímida, y con esa persecución de los niños que se desenvolvían en su propio idioma, pues lógicamente uno parte de ese machismo, se sentía como acosada, totalmente rechazado y acosado en la escuela. Me llama la atención porque precisamente mi padre cuenta exactamente la misma anécdota en Cobán, en la relación con sus compañeros de escuela, cómo el mundo rural indígena llega descalzo y ese maltrato a la infancia. Es una realidad dramática, pero también, más allá de lo dramático, intensa en términos de dolor. ¿Usted cree que ha cambiado esa realidad? ¿Usted cree que en las escuelas públicas o privadas la realidad de los niños y las niñas indígenas que llegan a estudiar ha cambiado significativamente? Yo creo que no ha cambiado, Álvaro. Lamentablemente le digo que no ha cambiado, porque si todos sabemos, ¿verdad?, que los índices de pobreza, que los índices de desnutrición, que los índices de pobreza extrema están en nuestras comunidades. Los niños siguen llegando descalzos a las escuelas. Las comunidades rurales son poco atendidas y la discriminación está vigente. A mí me llama la atención desde hace algunos años, hace 7, 8 años, que se ha dicho que la cobertura de educación primaria es casi 98, 97%, que casi llegamos al 100% de la cobertura de educación primaria. Personalmente tengo dudas con respecto a esa estadística. ¿Qué cree de esa estadística? Efectivamente, nuestra infancia rural, nuestra infancia indígena está atendida en esa magnitud, ¿o esos datos levantan dudas? Fíjese que como yo vengo de esas comunidades, ¿verdad?, le puedo decir que hasta con el aparecimiento de PRONADE, que hará unos 10 años, ¿verdad?, que se crearon escuelas a iniciativa de las comunidades, realmente llegó educación dirigida y un poco monitoreada por los padres de familia para las comunidades rurales. Pasamos tantos años con una escuela, hablando de distancia como a 100 kilómetros, ¿verdad? Y eso no es atención a la educación de la niñez rural. Y por cierto, varias de las escuelas PRONADE tuvieron que desaparecer porque, si recuerda, los maestros fue difícil poderlos como incluir en la nómina del Magisterio Nacional, y entonces muchas de ellas desaparecieron. Los maestros de PRONADE. Con esto quiero decirle que ha avanzado un poco, que ha habido mejoras, pero no podemos decir que está cubierto en un 90% como las estadísticas dicen, ¿verdad? Pero digamos, el magisterio es quien está más cerca de esta realidad en la medida en que va al área rural, en la medida en que las escuelas se abren en el área rural, pero son aliados de una transformación consistente de la relación hacia los pueblos indígenas. ¿El magisterio es un aliado en esa lucha? ¿Cómo lo evaluaría usted? Pues fíjese que es un poco complicado hablar de esto porque recuerde que el magisterio es una de las profesiones y tal vez espacios laborales con menos posibilidad de movilidad.
en el sentido de que son contratados en renglón 011 y el maestro es a quien menos se le puede despedir por alguna razón. Entonces, digamos, yo me atrevería a decir que las plazas que eran hace 20 años son las mismas de ahora. Son personas muy conservadoras que no están involucradas en movimientos de cambio. Y aun cuando en todo ese proceso de la paz se hizo toda una planificación, no sé si recuerda, a corto, mediano y largo plazo, para la transformación de la educación, si el maestro era el mismo, la educación no podía transformarse. Ahora, el avance que yo he visto a partir de todos estos acuerdos de la paz es la creación de las 13 normales, donde ya hay maestros indígenas que se están graduando con una educación diferente, con un enfoque además diferente, preparados para el bilingüismo, pero también para impartir contenidos ya en el marco de la cosmovisión. Lo lamentable es que estos maestros tienen muy poca oportunidad laboral por lo mismo que le decía. Hasta que un maestro se jubila y muere, entonces puede entrar otro. Sí. Entonces, ¿Cuántos maestros se gradúan todos los años? Cerca de... yo creo que el número son 13 normales. Póngale a 300, digamos, no, tal vez me atrevo a decir 150 maestros por normal. Es bastante, pero esos maestros están subempleados o desempleados. ¿Por qué le digo subempleados? Porque están trabajando, por ejemplo, para las escuelas mayas. Porque hay escuelas mayas, hay como un número de 50 escuelas alternativas en Guatemala, claro, promovidas por las propias comunidades. Y ahí es donde tienen oportunidad de ir estos maestros. Estamos hablando ahora precisamente de la educación, porque precisamente hemos visto que es determinante en el futuro de los pueblos, de las sociedades, de las comunidades. Hablamos con la licenciada Blanca Estela Alvarado. Soy Álvaro Pop, este es Espacio Público y regresamos después de estos mensajes. Cero estigma. Cero discriminación. Ver para entender. Estamos en Espacio Público con el propósito de aportar a esa comunicación sobre la realidad de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestro país, con el ánimo de hacer país, con el ánimo de fortalecer la nación. Y con ese propósito, el día de hoy estamos hablando con la licenciada Blanca Estela Alvarado, una mujer quiché que ha tenido una trayectoria política nacional e internacional sumamente importante. Una mujer como muy pocas, pero como muchas también. Esa experiencia de vida que nos ha permitido identificar los desafíos que como país tenemos para poder vernos en una sociedad con mejores oportunidades. Y hablábamos hace un momento precisamente del tema de la educación, porque la educación es determinante para poder hacer cambios, para hacer evolucionar una sociedad. Y quería contarle una anécdota. El día de lunes tuvimos una celebración en Cobán porque cumplimos un grupo de maestros 25 años de habernos graduado, el aniversario de plata. Y junto con nosotros también estuvo el grupo de maestros que cumplía 50 años de haberse graduado, sus aniversario de oro. Y me llamó poderosamente la atención cuando tomó la palabra el representante de esa promoción y dijo, la educación que hoy se recibe en las normales es la misma educación que nosotros recibíamos hace 50 años. Los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado. Entonces, la educación también tiene que cambiar.
Y yo creo que esa es una reflexión y es una lección de vida muy importante, empatado a lo que usted dice en el tema de la discriminación, en el tema de la relación tan desigual y tan maltratada entre guatemaltecos, indígenas y no indígenas, o mayas, ladinos, mestizos. Es compleja. En esa Guatemala, ¿cuáles son los principales problemas, cree usted, que tienen las mujeres mayas para poder tener una nueva posibilidad de vida? ¿Cuáles son los principales? Hay muchos y que compartimos con los hombres y que hombres y mujeres tenemos los mismos tal vez problemas, pero específicamente para las mujeres mayas, las mujeres que nos están viendo y escuchando, ¿cuáles son estos problemas que limitan su desarrollo, que limitan vivir a plenitud y con felicidad sus vidas? Y que usted en esa experiencia, no solo en Guatemala, sino desde otros países, ha visto nuestras comunidades. ¿Cuáles creen que son los principales problemas de las mujeres mayas? Bueno, si ubicamos a una mujer rural, yo creo que los problemas que teníamos hace tantos años los sigue teniendo, las limitaciones económicas para poderse movilizar a las vías urbanas, que es donde encontramos una educación un poco más completa. Luego, también las mujeres en la propia familia, ¿verdad? A veces tienen más carga laboral en el hogar que los mismos varones. Y entonces hay más exigencia para la niña o para la joven con respecto al servicio a los varones, con respecto al servicio hacia el padre. Y eso pero eso es cultural también. Eso es cultural, sí, por supuesto. Y entonces, ya en la escuela yo creo que los retos son los mismos, porque si hay limitaciones desde la familia, usted llega a la escuela y tal vez no lleva, digamos, el deber hecho, no lleva la tarea completa, y entonces su rendimiento escolar va a ser, no va a poder competir con los varones. Por otra parte, también continúa pensándose que la mujer debe dedicarse a la familia y que la educación es como, sigue siendo como estando en un segundo plano, digamos, en las familias. Se procura que el hombre esté educado, ¿verdad?, que esté preparado, porque él tiene que proveer, pero la realidad está diciéndonos otra cosa, porque resulta que las mujeres ahora se han convertido en las proveedoras de las familias, ¿verdad?, y han tenido que hacer dobles esfuerzos, porque no solo han aportado por su profesión, sino las que no tienen profesión han tenido que salir a trabajar a las casas, a hacer negocios. Tenemos pueblos completos en los que son las mujeres las que proveen, por ejemplo, las mujeres de Santa María de Jesús, las mujeres sololatecas, que si usted ve, tienen sus tortillerías, tienen su negocio, están ayudando. San Juan Zacatepeques. San Juan Zacatepeques, San Pedro Zacatepeques, ¿verdad? Entonces yo creo que las mujeres están aportando mucho para la economía familiar, y eso como que les ha quitado oportunidad para destacarse, para salir adelante en el mundo académico, ¿verdad? Y no porque las mujeres no puedan, sino porque las responsabilidades que les impone la realidad, digamos, la coyuntura social de este momento, y también los retos que la familia le impone, ¿verdad? Entonces, una mujer, por ejemplo, con familia, también tiene sus propios problemas, porque si se encuentra con una persona que no comprende que hay necesidad de salir y de ayudar a los demás, yo creo que tendría vedado el derecho de dedicarse a hacer otras cosas y a procurar el desarrollo de la comunidad y de su pueblo, ¿verdad? Hay una pregunta que puede sonar un poco incómoda, y me perdonan si no la sé hacer, pero hay una, no sé si discusión o hay poca capacidad de tocar el tema de la cantidad de hijos necesarios para tener. Se ha mencionado mucho que las poblaciones indígenas en Guatemala, las poblaciones mayas, son familias muy numerosas, y que esto ha sido parte de las situaciones que no han posibilitado el desarrollo. ¿Qué opinión le merece esa realidad, pero también esas opiniones? Bueno, yo creo que diría que sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque
Las familias grandes también son familias bastante activas y dinámicas. Yo vengo de familia grande, ¿verdad? Mis abuelos, aunque hemos ido minimizando, mis abuelos tuvieron 12 hijos, mis padres tuvieron 8, nosotros fuimos 8 hermanos, 4 mujeres, 4 varones, y yo tengo 5 hijos. Entonces todavía estoy entre los que tienen bastantes hijos, y los hijos traen también como una especie de energía a la familia, una energía que no nos deja quedar estáticos, porque sabemos que están los compromisos, sabemos que están los hijos, y ellos prácticamente contribuyen también al desarrollo de las familias. Entonces yo diría que es un poco el tirarnos la idea de que no tengamos hijos, de repente va por la vía de que ya no nos reproduzcamos. Y yo creo que tantas masacres, tanto genocidio que hemos tenido en Guatemala, yo digo que es afortunado que todavía hayan familias que tengan muchos hijos, ¿verdad? Ahora, el problema es cuando la familia, por tener muchos hijos, tiene que emigrar, por ejemplo, a la costa sur todavía, y poner a trabajar a los hijos en lugar de ponerlos a estudiar. Pero las familias verdaderamente pobres, en pobreza extrema, yo creo que ni porque tengan 2 pueden salir adelante con ellos. Ese problema no es de las familias, el problema es estructural. Entonces es este país el que no nos ha dado la oportunidad de desarrollo. No son los muchos o los pocos hijos que podamos tener. O sea, yo no estoy en acuerdo con esa idea de que mientras menos hijos tengamos, mejor saben los hijos. Sí, hay una amplia discusión en eso. Bueno, no sé qué tan amplia, pero yo coincido totalmente con usted en esa oportunidades que hay que construirse, y sobre todo de que cada hijo es una energía nueva. Es una frase Exacto. fabulosa que demuestra también una manera de ver la vida y de ver la relación, porque una hija es el resultado de una relación, y el traer esas nuevas energías realmente pueden seguir siendo significativas. Sí, y fíjese, Álvaro, que en el idioma quiché, akal significa nuevo, nuevo ser, algo así como ir renovando, ¿verdad? Eso significa hijo. Entonces, exactamente, si no tenemos, ¿qué podemos dejar, verdad? ¿Qué podemos heredar a la humanidad? Claro, Ajá. Y sobre todo cada generación es como dicen nuestros idiomas, porque en eso creo que todos se parecen, lo nuevo. Exacto. Ak, Ak. y Ak, eso, al. akal, akutan, es decir, lo nuevo que nace de una relación, de la comunicación, de la Así articulación de personas, de comunidades y demás. Eso pues demuestra un punto de vista que se aplica en la realidad, y por eso muchas de nuestras comunidades hoy son comunidades que empiezan a tener perspectivas, gracias a su esfuerzo muy personal, pero comunitario también. Pero viendo de nuevo el país y viendo el papel que tienen actualmente las mujeres, ¿por dónde deberíamos empezar a trabajar juntos para que esa realidad de las mujeres hoy sea una realidad diferente mañana? Esa realidad de discriminación, esa realidad incluso de explotación. Tenemos una alta cantidad de mujeres mayas trabajadoras domésticas explotadas en una nueva realidad de esclavitud en los grupos urbanos, en los asentamientos urbanos, en las ciudades, en los pueblos. Pero ante esa realidad, ¿por dónde deberíamos empezar? Hemos sido cuestionadores y críticos de la realidad guatemalteca. Ahora, ¿por dónde empezaríamos a hacer el cambio y la transformación? Bueno, el principio es un poco complicado decirlo, ¿verdad? Pero tenemos que iniciar, pienso yo, en tener familias transformadas. Luego, una educación diferente en la que nos veamos entre guatemaltecos como iguales. Porque hoy por hoy, Álvaro, nos seguimos viendo como en la época colonial, en el sentido de que unos son patronos y otros son esclavos. Y por eso que usted decía de que las trabajadoras de casa particular siguen siendo esclavas. El Código de Trabajo no les da los mismos derechos que a cualquier otro trabajador. El trabajador campesino de igual manera ni siquiera
ni siquiera tiene derecho a contrato porque el Código de Trabajo así lo estipula. Entonces, yo diría que Guatemala necesita transformarse de raíz y ese sistema que es colonial debe cambiar. Yo creo que ya tenemos muchos años de hablar de transformación del Estado, del Estado plural, del multicultural y tantos términos que hemos utilizado, pero como que no hemos encontrado la magia de poder hacer eso. Y yo he sostenido, porque vengo de una familia eminentemente política, Álvaro, creo que la transformación del Estado solo lo podrán hacer los indígenas. Porque generalmente en la historia de la humanidad los que transforman la realidad son los oprimidos, no son los que han ostentado el poder siempre, no son los que han mantenido ese sistema de marginación y de desigualdad, sino son los que la han sufrido. Y eso les da la conciencia para no volver a repetir lo mismo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que lograr en este país. Enseñar a los otros que puede haber un país diferente, enseñar a los demás que nosotros sí podemos ser justos y ser igual, digamos, construir un Estado igualitario, ¿verdad? Y no un Estado racista como el que hemos tenido, y quitarnos esos males del machismo, porque nosotros los indígenas todavía cargamos ese mal. Como cualquier sociedad. Sí, entonces yo creo que debe eliminarse mucho eso, para poder decir nosotros que podemos aportar algo diferente. La Academia de Lenguas Mayas, por ejemplo, en la 22 años de vida que tiene, solo ha tenido 2 mujeres en el Consejo Superior. ¿Qué significa eso? En la comunidad quiché yo soy la primera presidenta mujer. ¿Y qué significa para la comunidad? ¿Qué significa para la comunidad quiché el tener una mujer presidenta? Fíjese que en este momento, bueno, al principio algunos departamentos estuvieron preocupados porque pensaron que el papel no iba a ser bueno. Ahora que ven que digamos el ejercicio ha sido bastante diferente con relación a otros años, están pensando o en poner otra vez a una mujer, o están pensando en reelección, le cuento. Cosa que no se estipula en la ley nuestra, o sea, eso no es posible, pero sí están pensando en reelección. O sea, que se está dando a conocer de que las mujeres sí pueden y entonces y están mostrando la diferencia de del gobierno de mujer comparado con 4 gobiernos de hombres que a la comunidad lingüística le aportaron poco. Claro. Entonces, y precisamente por eso tenemos que reconocer que los hombres nos hemos equivocado lo suficiente y es el momento de darle oportunidad a las mujeres. Y quizás efectivamente no hay legalmente la posibilidad de la reelección que quizás debería de contemplarse. Vamos a regresar después de estos mensajes a nuestro último bloque. Soy Álvaro Popi y estamos en Espacio Público. Honchibebele shelan amana de kei kyaqil kahshoh ahban chiyol toqyol alki kahshal ahninche bingwe ahi wahachan amana khonwe enshim beseteh qeqa ahshoh. Mi nombre es Catarina García, soy mam, vengo de Huehuetenango. Yo quisiera que me trataran como persona, como ese individuo que tiene metas, que tiene sueños, que tiene aspiraciones y que es capaz de llegar a donde cualquier persona digna pudiera llegar, que es capaz de realizar
esas metas que ella se ha propuesto. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a Hemos tenido momentos muy agradables durante este diálogo. Digo agradables en términos de esa capacidad de poder enfrentarnos a la realidad y la fluidez de este tema. Sin embargo, también tristes porque es una realidad en la cual mucha población, mucha parte de la sociedad guatemalteca sufre de diferentes temas que hemos tocado el día de hoy. La falta de educación, el tema de la discriminación, el ser mujer en una sociedad tan machista, en una sociedad que excluye, en una sociedad que mandata limitadamente las oportunidades para poder salir en términos de educación hacia mejores condiciones de vida. Y esa es quizás la reflexión que debemos de ir aterrizando en estos últimos 10 minutos, licenciada, para compartir con la gente que nos está viendo y que nos está escuchando y que lo seguirá haciendo. Porque creo que estamos haciendo programas no para un día, son programas para reflexionar y para el futuro, de una toma de conciencia de una realidad y la necesidad de ser agentes de cambio, como usted decía. Los agentes de cambio siempre son necesarios. No hay sociedad perfecta que no necesite de agentes de cambio. Así es. Y entonces educar a nuestras sociedades y a nuestras infancias en procesos transformadores es fundamental en esa retoma de conciencia. Si los indígenas o los mestizos o ladinos entramos en esa situación en la cual nuestras hijas y nuestros hijos ya no son críticos, ya no tienen una conciencia de la necesidad transformadora por muy en niveles de bienestar que estén altos, estaremos haciendo una situación de mediocridad que no es transformadora. Así es. Pero precisamente para hablar de eso y para cerrar nuestro programa, ¿qué podemos decir en términos de una conclusión sobre la realidad de la mujer en Guatemala y cuáles son las rutas que tiene que seguir este proceso de cambio en el país? Hay en el ambiente necesidades de reforma a la ley electoral, reformas a la Constitución de la República. El país está enfrentando un momento histórico que desde nuestros abuelos, los mayas, de hoy, de ayer y de siempre, se ha planteado como el calendario maya que cambia este año y que cambia en un ciclo de más de 5,000 años. Hay como una realidad de cambios, el mundo está cambiando. Y en ese contexto, ¿cómo podemos ver la participación en el futuro de las mujeres mayas que han sido símbolos importantes de la lucha de los pueblos indígenas en el mundo? Bueno, yo creo, Álvaro, que nosotros tenemos que retomar y reaprender de la cultura ancestral, porque si usted no me deja mentir, digamos, desde la idea de la creación, esta creación fue plural y fue dual, digamos, siempre estaba la abuela, siempre estaba el abuelo, siempre estaba el hombre y la mujer, haciendo juntos ese desarrollo del ser humano perfecto que querían los creadores. Pero ¿qué Nosotros pasa? tenemos Perdón que volver a que la retomar interrumpa, eso. pero ¿qué pasa si estamos hablando de una familia que no es nuclear, que es como usted mencionaba hace en momentos pasados, es una familia que solo tiene a la mamá, o solo tiene al papá, o solo tiene a los abuelos? ¿Cómo se cumplen esos principios que usted menciona? Bueno, se cumple en el sentido de que esa nueva generación tiene que crecer con, yo pienso, retomando esos valores ancestrales, pero también todo tiene que ir en una vía pensando en la transformación. También la educación debe ser esa. Y también, por ejemplo, cuando ya hablamos de liderazgos estudiantiles, nacionales o comunitarios, empezar a transformar esa idea de que solo el varón debe estar en los espacios. Y eso, por ejemplo, en nuestras comunidades, algunas ya, por ejemplo, los 48 cantones ahorita tienen a la cabeza a una mujer. Sí, por primera vez. Es primera vez en la historia. Pero también tienen como 2 o 3 más representantes de cantón que son mujeres.
En algunas comunidades de Totonicapán eso se reitera, pero yo creo que eso no debe ser tan tímido, debe ser como más, debe ir con más fuerza, ¿verdad? Más mujeres, un 50%, un 30%. Hoy por hoy, por ejemplo, las mujeres feministas están pensando plantearse una cuota o de 50 o de 40% en la participación política para la reforma de la Constitución y hacia la ley electoral y de partidos políticos. Y en otros países las mujeres han tenido que llegar a eso, a hacerlo por ley, porque resulta que por voluntad política no se ha dado. Entonces yo creo que hay que ir por la voluntad política y también hay que ir por ley. Y aprovechar estos momentos en los que se están dando los espacios para hacer cambios en la ley electoral de partidos políticos y también en la Constitución, hablando de país, ¿verdad? De modo que no perdamos lo poco que hemos logrado en la Constitución de 1985, en nuestros artículos del 53 al 66 y el artículo 70, si se pudiera desarrollar. Eso es lo que pienso, porque desde más o menos 40 años hemos hecho bastantes avances legales que no hemos podido implementar. Los acuerdos de paz han estado dormidos. Y yo creo que es el momento en que podamos ir otra vez despertando la conciencia, aunque de las nuevas generaciones que no vivieron la guerra, pues no conocen la realidad de ese momento, pero tienen que saber una historia verdadera los jóvenes también para poder darle seguimiento a las transformaciones que necesitamos y que originaron la guerra también. ¿Qué piensa del actual funcionamiento de la CODIRRA? Es un poco complicado hablar de eso porque yo creo que en la medida en que las instituciones que han sido fundadas desde el pueblo se trastocan por los gobiernos, empiezan a bajar, el ímpetu que deben tener y la veracidad o a lo mejor la certeza de tomar decisiones para enfrentar un mal tan enraizado como es la discriminación y el racismo. O sea, ellos necesitan cierto grado de autonomía para poder hacer eso. En este caso, por ejemplo, en el caso que vivimos como Academia de Lenguas Mayas con el canal, la respuesta que nos dieron es que ellos habían recibido línea de la presidencia de no hacer nada. Y entonces si ellos dijeron, nosotros no podemos hacer. Eso significa que están como atados, ¿verdad? Yo creo que es el origen de la CODIRRA, que viene de los acuerdos de paz, si recuerda, yo creo que no debe ser ese. Debe ser una institución con más autonomía para la toma de decisiones y no seguir línea gubernamental, porque si sigue línea gubernamental no va a poder hacer nada. Otra institución que es determinante en el escenario nacional es precisamente la DEMI, la Defensoría de la Mujer Indígena. ¿Cómo ve su trabajo y en dónde debería de mejorar sus procesos, sus propósitos y sus acciones? De igual manera, la Defensoría surge también de los acuerdos de paz y de la discriminación específica de las mujeres indígenas, ¿verdad? Yo creo que lo que está haciendo para las comunidades, tengo un poco de conocimiento porque estuve en Santa Cruz y lo que pienso que debe mejorar la DEMI es en el servicio directo hacia las mujeres en el idioma propio, porque adolece un poco de eso, en el sentido de que las especialistas a veces sí son mujeres indígenas, pero no hablan el idioma de las comunidades. Claro, que es fundamental para poder defender, para poder accionar. Eso. Y lo otro es que también la DEMI ha tenido una modalidad de elección que esta vez creo que no se está respetando, igual que la CEPREM también surge de los acuerdos de paz. Entonces, si esos procesos de elección no se respetan, pienso que puede llegar gente que tiene muy poca visión de lo que debe hacer la institución y eso significa que no podrá cumplir con la misión que tiene y que, digamos, que su misión de fundación, ¿verdad? Yo creo que si el gobierno empieza a poner a las piezas que requiere o que cree que son buenas, yo creo que empieza a trastocarse también esa tradición de elección que tenemos en las comunidades y que la DEMI tiene y que CEPREM tiene, por ejemplo. Ahí había una vicesecretaria o subsecretaria, no sé, mujer indígena, que esta vez
Ya no existe. Ya no existe. Vamos a cerrar nuestro programa precisamente con un mensaje. ¿Qué le diría a las hermanas, mujeres mayas que la están escuchando y que ven que usted maneja los temas con propiedad y que pueden realmente considerar tener un ejemplo a seguir en su vida? ¿Qué mensaje le diría además a estas mujeres jóvenes que a veces ven en la educación una limitación más que una oportunidad y que se sienten obligadas a ir a estudiar cuando en realidad es la gran oportunidad de sus vidas? ¿Qué les diría? Y con eso vamos a cerrar nuestro programa. Sí, yo creo que las mujeres jóvenes tienen un gran reto, ¿verdad? Yo les suplicaría que no solo se limitaran a lo que la escuela les pide. Una experiencia personal es que hay que leer mucho, hay que conocer bastante para poder tener opinión. Lo otro es que tenemos que estar al día de lo que está sucediendo en el país, de estar en constante relación con... Ahora tenemos tanto, digamos, en la línea de la comunicación, hay tantas redes sociales a través de las cuales se pueden informar y los medios de comunicación masivos también nos llevan la noticia. Los jóvenes tienen que tener opinión frente a ello y yo creo que lo están haciendo. Hay varios grupos de jóvenes en muchos lados. Hoy por hoy es bastante el porcentaje de la juventud que participó en las elecciones y yo creo que eso es lo que hay que seguir haciendo. Lo único es que debemos hacer mucho análisis acerca de lo que debemos apoyar o no apoyar, digamos, en esas participaciones. Y bueno, a las mujeres que están haciendo el esfuerzo de salir adelante a pesar de la pobreza, yo les digo que vale la pena, que hay que seguirlo haciendo. Y bueno, felicidades y felicitaciones a todas aquellas que están rompiendo paradigmas también. Hay mucha mujer joven que ha tenido problemas, por ejemplo, en su vida personal y que ha salido adelante. Es decir, no hay ningún obstáculo que nos pueda a nosotros poner una barrera para salir adelante. Así que yo pido que como las mujeres hemos sido madres y hemos sido protagónicas en la historia desde el Popol Vuh, debemos seguirlo siendo ahora y en el futuro también. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente son palabras muy importantes. No hay obstáculo que uno no pueda detener, sobre todo cuando se es mujer y se entiende del sacrificio y de las vidas nuevas. Y efectivamente ese es el mensaje final, apreciando haberla tenido en este espacio, que es su espacio público. Tiene ese propósito y la idea de poder compartir con ustedes todas estas voces. Las mujeres mayas son verdaderamente la posibilidad que tenemos, la sociedad guatemalteca en su conjunto, de ver el futuro con mayor optimismo. Este es Espacio Público y nos vamos a encontrar en el siguiente programa en esas reflexiones de país, en ese encuentro con una realidad multicultural en donde los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar. En el año del cambio del tiempo, en el año de muchas transformaciones y también muchas preguntas en las cuales ustedes y nosotros posiblemente tengamos respuestas. Muchas gracias y nos volvemos a ver.